Hola, mi nombre es Mónica George, bienvenido de nuevo a mi canal y pues vamos a continuar con lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con toda esta información que ya obtuvimos? Recuerda que estamos haciendo nuestra carpeta de evidencia y que está basada en el expediente de los alumnos, etc. Ya tenemos nuestra lista de alumnos, seleccionamos nuestros verbos para saber qué propósito debo de alcanzar. Tuvimos nuestro plan de trabajo diario y ya nada más esta es la última semana, hasta el día jueves ya terminamos de observar a los pequeños, del registro de información individual, de cómo los niños tienen sus procesos de aprendizaje, la entrevista del alumno durante el recreo, que acuérdate que fueron 2 o 3 por día antes del recreo, con 3 de los alumnos, la entrevista del padre de familia, que también ya te subí un video donde puedes observar lo que le vamos a preguntar a nuestros padres, el horario escolar, porque debo de acomodar ya con esto, con lo que la información que yo obtuve, debo de ir acomodando y jerarquizando cómo voy a empezar el trabajo, los puntos de la primera reunión con padres de familia, donde voy a pedir que me firmen, porque acuérdate que estamos haciendo un estudio transversal en el cual debo de que los niños evolucionen y por eso es que ellos me deben de firmar que están de acuerdo, y el registro de la evaluación sumativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Como ya vimos, pues ya tenemos aquí nuestras edades de los niños con los que voy a estar trabajando. A la hora de seleccionar los propósitos, recuerda que yo seleccioné un verbo, eso también ya lo subimos en el video, y ahorita la fecha, y se supone que yo concluyo el 7 de septiembre del 2017 y ya pasé por todos los campos formativos. Y para el día 8 yo ya debo de tener toda esta información. Con mis planes de trabajo, yo ya fui viendo si los niños necesitaban apoyo, requieren apoyo y asistencia, o son autónomos para tomar sus propias decisiones y logran las estrategias de enseñanza. Ya lo tengo todo completo, ya observé a los niños y ya le pregunté a los padres de familia. ¿Qué voy a hacer con esta información? Bueno, primero voy a hacer un cuadro para hacer la evaluación sumativa. Fíjate bien. Pongo el nombre de mi alumno y pongo las fechas que estoy utilizando, por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25. Yo ya sé que aquí es el aspecto oral, aspecto escrito, pensamiento matemático sería número, espacio, forma y medida, y así me voy con cada uno. Y voy poniendo, de acuerdo a cómo lo haya yo hecho con los niños, como ellos el resultado que haya yo obtenido, es como voy poniendo aquí las crucecitas, las voy poniendo, ya sea que hayan sido destacados, que requieran apoyo o que requieran apoyo y asistencia. Y esto es lo que yo voy a ir, estos cuadros son los que acuérdate que fue lo que hicieron ellos a la hora que hice yo mi situación, y entonces los voy poniendo así. Y esto es lo que voy agregando acá. Entonces pongo, por ejemplo, que este niño el primer día tuvo destacado, el segundo día destacado, el tercer día suficiente, etcétera, etcétera. Y entonces cuento nada más cuántas veces cayó en destacado, cuántas veces en suficiente, cuántas veces en satisfactorio, y tomo la decisión de dónde lo voy a poner, cuál va a ser su nivel de desempeño, si realmente es autónoma, si va a necesitar apoyo y asistencia o si va a requerir algo más. Entonces ya lo tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora para abajo? Voy a cuadrar todo esto, por ejemplo, este es lenguaje oral, y voy a hacer también una sumativa para que aquí en la parte de abajo me salga lo que es la cantidad de niños que cayeron en suficiente, la cantidad de niños que cayeron en satisfactorio y la cantidad de niños que cayeron en destacados. Y voy a partir para poder jerarquizar de los que cayeron en suficiente. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 niños que les cuesta razonar y tengo uno que le cuesta crear, entonces, ¿qué me ayuda más para los campos formativos? Que los niños que aprendan a razonar o ese niño que ya aprenda a crear. Definitivamente necesito apoyar primero razonar. Entonces, por eso con eso voy a ir jerarquizando. Y recuerda que te tienes que ir a la página del programa. En la página 185 nos dice: una vez que se organizó y sistematizó el registro de sus observaciones y se enriqueció con la información obtenida de las familias,
El docente define cómo y en qué orden de prioridades se considerarán los aprendizajes esperados y los campos formativos con el fin de mantener un equilibrio al trabajar con estos. Este será el criterio inicial para su planificación a lo largo del ciclo escolar. Fíjate cómo es importante todo esto que estamos haciendo. Lo que no limita la posibilidad de reajustar el orden de prioridades. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos cuáles son nuestros eventos que tenemos de por sí en el ciclo escolar, nosotros podemos entonces mover. Si yo voy a hacer una presentación de una obra, puedo poner el aspecto de teatro, lo puedo poner a la fecha donde va a estar la presentación, o también puedo poner, si ya sé que el 2 de noviembre vienen las tradiciones, a lo mejor pongo desarrollo personal y social ahí. O sea, puedo ir modificando y moviendo. Acuérdate que solo tú puedes jerarquizar de acuerdo a como tú lo consideres pertinente. Ya de ahí entonces, ya que tienes todas tus sumativas, pues ya vas a poder sacar tu primera gráfica de desempeño. Entonces mi grupo salió con casi el 50%. Sí, tengo el 14.2% en destacados, el 9.7% en satisfactorios y tengo el 10% en suficientes. Entonces ya sé a quiénes van a ser, hago la detección temprana sobre los niños que van a requerir apoyo. También te puedes apoyar, por ejemplo, en gráficas de barras. También te puedes apoyar en tablas de contenido. Recuerda que esto no es un semáforo. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que hay que hacer la semaforización, incluso ya hasta la palabra la tienen, o que hay que hacer un semáforo. Esto no es un semáforo, es una tabla de contenido. Esto es lo que a mí me va a indicar a mi cerebro cuáles son los niños que necesitan apoyo, cuáles son mis prioridades, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, son términos pedagógicos. Esto no es un semáforo, porque un semáforo simplemente pones una regla y se acabó. Una tabla de contenido debe de darte un poquito más allá. Bueno, ya que tienes todo esto, puedes también hacer una ficha descriptiva donde puedes poner las fortalezas que tienes. En este caso tenemos un buen diagnóstico. Las áreas de oportunidad, que podemos entonces ya saber que las áreas que yo tengo, por ejemplo, sería la actitud, que mis niños lleguen contentos. Tengo los procesos de aprendizaje donde los pequeños me van a apoyar, cómo se motivan para aprender, etcétera, ¿no? Y por último, ya tenemos el calendario escolar y demás. También te quiero hacer unas recomendaciones. Mira, no utilices copias fotostáticas para sacar una evaluación diagnóstica. Yo soy de la idea de que si estamos haciendo un estudio transversal, recuerda que las evidencias deben de ser, como se dice, naturales, no forzadas. Entonces, no me sirve de nada, por ejemplo, aquí en opinar. Yo le pedí a los pequeños que me hicieran, que dibujáramos. Primero hicimos la conceptualización, que es opinar, etcétera, 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 y al final hicieron un dibujo, donde cuáles son las personas que opinan y qué es lo que pueden opinar, etcétera. Esto es lo que ellos me dan. Entonces, esta es una evidencia que me puede servir para saber hasta dónde él entiende el concepto. Si yo le doy una copia fotostática, no me va a servir porque esa ya es entonces una evidencia forzada. Entonces procura no hacerlo, procura que sean mejor evidencias donde los niños te demuestren todas sus capacidades. Esto también va agregado en mi carpeta de evidencia, y entonces ya tenemos uno, mira, observar, preservar, también ellos se lo pusieron, ¿sí? Bueno, ahora, en relación a las entrevistas, ¿qué voy a hacer con ellas? Bueno, eso es muy sencillo. Vas a tomar la entrevista del padre de familia que le hiciste a la hora de la salida. Acuérdate que habíamos quedado que son de 3 a 4 entrevistas y no tardan mucho, de 10 minutos. Ya la viste, la entrevista que yo subí con la madre de familia es muy cortita y ella me debe de dar las soluciones. Y la entrevista del alumno también son muy rápidas. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con estas dos entrevistas y con los procesos de aprendizaje. En la página 186 de nuestro programa nos dice que debe de hacer una entrevista con del docente con las familias, que nos dice que debo de tener un registro de observaciones del alumno. Y en la página 127 también, vamos a ver, 127, nos habla que entonces debo de
privilegiar la atención se centrará en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer un análisis de esto. Tengo ya mis procesos de aprendizaje. Recuerda que yo ya lo tengo aquí con algunas preguntas que me van a orientar. Y entonces digo, bueno, dice, los procesos de aprendizaje, ¿cómo se motiva para aprender? Cuando le hice la entrevista a los padres de familia también utilicé las preguntas, pero lo puse en forma de que para que él me ayude a darme la respuesta y también me apoye. Procesos de cómo se motiva para aprender. Si su hijo se enfrenta a una actividad desconocida para él y no puede, ¿usted qué hace? Y él me pone que lo ayuda, o deja que lo intente y solo si es necesario lo ayude. El padre de familia me dice que lo deja que lo intente y solo si es necesario lo ayuda. Cuando yo le hice la entrevista al niño también, él le puse, si tienes que hacer una actividad que no conoces, ¿qué haces? Y entonces le digo, ¿observas a los que están a tu alrededor o tratas de hacerlo solo o pides que alguien te lo haga? Y entonces él también me dice que trata de hacerlo solo. Fíjate, ya me lo dijeron dos, pero a la hora que yo le pongo una situación de aprendizaje, yo me doy cuenta que el niño no lo hace solo, está esperando a que yo le dé la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya observé, ya vi lo que me pusieron los padres de familia y entonces cuando yo voy a hacer ya mi evaluación diagnóstica de cómo voy a hacer mi contexto interno y mi contexto externo, ahorita te digo cómo queda. Aquí está diagnóstico individual. Voy a sacar entonces de las tres cosas que hice. Cuando ellos trabajaron la situación de aprendizaje, me demostró que no podía hacer las cosas solo y que le daba miedo enfrentarse al reto. A cuenta él me dijo que sí lo hacía, pero yo comprobé que no. Y la mamá me dijo que sí lo hacía, pero yo también le pedí a ella que cómo lo vamos a lograr que su hijo se enfrente solo a una actividad desconocida. A la hora que yo lleno entonces estas observaciones le pongo, ¿cómo se motiva para aprender? Le cuesta un poco enfrentarse a la resolución del problema, pero al final lo hace, apoya a quien lo requiere y no es necesario ofrecerle recompensa alguna. Le gustan los retos, aunque duda un poco antes de disfrutarlo al resolverlo, ¿sí? Y entonces ya queda aquí, ya queda llena cómo afecta el contexto interno y el contexto externo y por qué mi alumno queda en destacado, en satisfactorio y en suficiente. Y así voy haciendo con cada uno de los procesos. Yo tengo 8 que le van a apoyar, también ya lo viste en la entrevista, cuáles son sus procesos de atención, si pone atención o no, cómo interactúa socialmente, si él logra jugar o no jugar con los demás niños, interactuar, etcétera, cómo actúa cuando está en grupo individual, cómo juega, cómo se encuentra de salud porque también interfiere en su proceso de aprendizaje, cómo es la relación familiar que también interfiere y cómo se comunica, ¿sí? Entonces ya que tengo todo esto, pues ahora sí, ya mando a engargolar mi carpeta, ya tengo todo, ya tengo mis evidencias de los pequeños, ya están aquí. Entonces ya puedo hacer mis carpetas. Esto incluso también yo por lo regular trato de engargolar todo para que ya quede esta primera carpeta de evidencia. Si quieres estos documentos, pues ve por favor a la página que tengo en Facebook, se llama Para Aprender a Escribir en Preescolar. Mándame mensajes, recuerda que no debes de exponer tus datos personales, no pongas correo ni WhatsApp ni nada, y pues espero que te sirva todo esto. En el siguiente video vamos a ver ya lo que es el primer corte, ya jerarquizando todos los campos formativos. Cuídate mucho, seguimos en contacto. Chao.